Este, Me parece que ya está, ¿no? Sí, me parece también. Sí, ya parece. Si quieren podemos ir compartiendo, si les parece bien, y ahorita ya iniciamos, ¿no? Ok. Vamos compartiendo la transmisión. Bueno, vamos a comenzar ahorita ya en un minuto, Muy bien. si les parece bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos ir comenzando, ¿no? Sale. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más. Estamos muy contentos porque ya estamos dando inicio a las actividades del mes de marzo. Ya hemos estado retomando nuestras actividades virtuales. Y bueno, yo quiero darle la más cordial bienvenida a toda la gente que nos está viendo. Les recuerdo, por supuesto, que este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura y a través del Centro Cultural Ágora de la ciudad. Y pues estamos en vivo, los invitamos a compartir esta transmisión una vez más. Vamos a estar hablando un poquito de libros, de las lecturas que hemos tenido y que estamos teniendo, por supuesto, en este círculo de lectura. Y antes yo quiero darle la más cordial bienvenida a mis amigos que cada mes, cada que nos vemos por estas charlas y en la virtualidad, es un gustazo encontrarlos verdaderamente. Yo quiero darle la bienvenida a Víctor Galvez. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal, Gustavo? También un saludo igual para Qué Max. gusto. Qué gusto saludarte hasta la Ciudad de México. Max Sausa, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Víctor? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y un gusto estar aquí con ustedes. Le enviamos, por supuesto, también un saludo a Nancy Hernández, que hoy, bueno, hoy no nos va a poder acompañar. Nos avisó que estaba un poco indispuesta, pero esperamos realmente que pronto se pueda incorporar a esta mesa, porque la verdad es que la extrañamos mucho, ¿no? Cuando no está en general y le mandamos un cordial saludo y lo mejor para ella y ojalá pronto esté aquí con nosotros. Pues le recordamos nuevamente a toda la gente que nos está viendo que estamos en vivo, que nos gustaría que compartieran esta transmisión para que más gente pudiera participar aquí y por supuesto la invitación a interactuar un poco. Hoy vamos a estar hablando iniciamos este círculo con la obra de Enrique Serna y en algún momento, por supuesto, pues nos queremos enfocar un poquito en esta novela que, bueno, yo estaba hablando precisamente, intercambiando ahí unos mensajes ayer con Nancy y ella me decía, no, pues es el mejor libro de Serna. Y luego yo le dije, bueno, por aquí a veces se toma como una obra menor, ya ni sabemos. Yo quisiera hablar al respecto en su momento, estaremos comentando acerca del miedo a los animales. Pero bueno, decir que Enrique Serna, yo diría, chicos, no sé cómo vean ustedes, ya para abrir un poquito la mesa, que pues no solo es uno de los narradores más pues reconocidos, más premiados tal vez, ¿no? De los últimos años, pero independientemente de los premios, yo creo que es uno de los narradores más entrañables realmente, ¿no? Es muy interesante la obra de Enrique Serna, ¿no? Escribe muchísimo, ¿no? Ha tenido a lo largo de los años una producción sostenida de novelas,
¿no? Y siempre es una pluma muy inteligente, con un manejo del lenguaje muy bonito, muy, muy fino, ¿no? Para describir a los personajes. Ya en el taller de novela, Max, ya también lo hemos mencionado. Y bueno, es el autor de varios libros, varias historias, varias novelas como El seductor de la patria, El miedo a los animales, Fruta verde, Ángeles del abismo, algunos cuentos. Ya estaremos hablando más de Enrique Serna, pero yo quiero preguntarte, Max, ¿cómo ves a Enrique Serna? ¿Qué lugar tiene en estos días en la literatura mexicana, por supuesto? Bueno, yo creo que Enrique Serna tiene en efecto una de las, para llamarlo en términos no solamente de narrativa, una de las poéticas más sostenibles, ¿no? de la literatura mexicana. Yo creo, de hecho, que es el escritor vivo mexicano eh, que tiene una obra que en verdad no tiene ningún desperdicio. Enrique Serna, que tiene esa extraña virtud o tiene la virtud de la extraña dualidad entre la erudición y un sentido del humor verdaderamente extraordinario, una capacidad de asimilar o de hacer que el lector asimile de una manera totalmente digerida referencias de la cultura popular, corridos, baladas, de todo tipo, chascarrillos, insultos, groserías, hasta reflexiones de una profundidad bastante inmensa. Algo muy interesante en los libros de Enrique Serna, eh, especialmente en sus novelas, aunque yo creo que también es un extraordinario cuentista, en las novelas presenta siempre personajes liminales, personajes que están en el margen de las cosas, y estos personajes siempre bueno, sí, están marginados, no son el foco de atención de nada y sin embargo siempre desatan comedias de enredos. Yo creo que Enrique Serna es un gran recuperador en ese sentido de técnicas que vienen, por ejemplo, del teatro. Él estudió letras, creo que incluso tiene un doctorado, si mal no recuerdo, también en literatura. Es decir, es un hombre con una gran preparación en términos académicos y sin embargo también es un hombre muy dado a la vida, que le gusta el antro, le gusta la parranda, le gusta la fiesta y todo eso siempre está entremezclado en los libros, siempre está de una manera muy diluida la manera en que sus personajes, que normalmente son periodistas, son transexuales, son viejitas enloquecidas, son muchachas que les gusta el teatro y fingen arrobamientos místicos, o son indígenas que andan regresando a los antiguos cultos mesoamericanos. Es decir, siempre son personajes de una personalidad tan excéntrica que son la completa periferia, ¿no? de una sociedad ordenada. Y siempre estos personajes permiten una crítica a la sociedad, al poder en turno, a la corrupción, al narcotráfico, y todo con un sentido del humor verdaderamente extraordinario. Uno llega a tener simpatía incluso por esos villanos tan crueles. Yo creo que Enrique Serna, esa es otra de las grandes virtudes de su prosa, la posibilidad de construir verdaderos seres humanos en sus obras literarias. Que defecan, que vomitan, que lloran, que hacen todo lo que nosotros hacemos y que sin embargo no dejan de ser un artificio literario. Yo creo que Enrique Serna es en verdad, en toda la playa de escritores contemporáneos, el que en algún futuro no muy lejano va a ganar el premio Cervantes, porque él es verdaderamente claro, hay muchos muy buenos escritores, ¿no? Pero todos con sus fallas, y yo creo que Enrique Serna en verdad tiene una obra extraordinaria, al nivel de un Benito Pérez Galdós o de una Emilio Pardo Bazán, es decir, una obra que va a perdurar por mucho tiempo. Mira, qué interesante y ahora sí que qué fuertes declaraciones, pero tienes mucha razón. Realmente, pues yo estaba pensando, yo lo comencé a leer desde muy joven, pero siempre, o sea, lo primero que tiene pues sí lo relacionaría un poco con la tradición de los narradores, porque esta tradición de hacer una novela eh, más que exquisita, pues disfrutable, entretenida, ¿no? Uno va realmente disfrutando la novela, encariñándose con estos personajes
se agradece tanto que sean personajes de carne y hueso siempre, ¿no? Que más allá de las excentricidades, pues realmente uno los ubica, ¿no? Tiene un ojo muy fino ahí para tejer a los personajes y esto hace pues muy entretenidas las lecturas y siempre hablabas un poquito del humor y sabemos que en estos casos el humor pues es sinónimo de inteligencia realmente, ¿no? La sátira, el uso de la sátira, el uso de los elementos humorísticos que encaminan, no solo es echar relajo, no solo es contar chistes, no, hay una crítica muy profunda, muy inteligente a muchas cosas, a los temas que suele tratar. En ese sentido, ¿cómo ves, Víctor Enrique Serna? ¿Cómo han sido tus lecturas con este escritor? Hola, sí, pues en general creo que ha sido una de esas obras que ya forman parte, ¿no? De un repertorio, al menos por ejemplo en la Facultad de Letras, pues es lectura obligada, ¿no? El miedo a Yeah. los animales. Y pues Serna el año pasado, ¿no? Acaba de ganar el premio Javier Villaurrutia Sí, con esta otra novela, El vendedor de silencio, sí, que pues es también muy interesante cómo, pese a que sí está, digamos, muy situado en la Ciudad de México, no deja de tener un diálogo con una visión como nacional, ¿no? De lo que podría ser los estereotipos mexicanos y los retoma, porque, por ejemplo, en el miedo a los animales, pues tenemos la figura del judicial, ¿no? Evaristo. Tenemos todo el ámbito de la cultura que es muy divertido justamente porque la corrupción uno la imagina pues ya en lo político, ¿no? Que está infestado en las esferas de la política, de cuestiones de bancarias, económicas, así. Pero él lleva esa podredumbre de la corrupción, la lleva al ámbito académico y literario, ¿no? Y para cuando fue publicada la novela, creo que incluso la gente sí podía identificar que estaba hablando de la directora de, no sé, de Limba, ¿no? Por ejemplo, de aquel entonces. Y cosas sí. así. O sea, sí había muchos personajes que creo que hubo hasta polémica y me parece que Domínguez Michael escribió un artículo ahí como que por aquellos años medio, como criticándolo, ¿no? Pero bueno, finalmente él logró mover todo este avispero, digamos, dentro de una cultura nacional que, pues uno de sus rasgos, aunque quisiéramos que no lo fuera, pero uno de sus rasgos determinantes es la corrupción y es algo que quizá se arraiga desde épocas coloniales, ¿no? Por ejemplo, aquí Max nos podría también abundar en eso. Pero realmente estos estereotipos, estos símbolos culturales, eh, esta creación de personajes muy burlescos, como cercanos a la picaresca también, pues ya como dijo Max, destaca mucho este humor, pues un humor negro, ¿no? Satírico, quizás sin llegar a ser tan paródico como por ejemplo en Pitol, pero que sí tiene unos rasgos de sátira por la cual podemos encontrar pues un reflejo de una sociedad viva. Y yo creo que eso es lo que ha atrapado también mucho a los lectores, que pueden leer esta novela y ubicar a personas o hábitos, maneras que sí están presentes pues en el día a día, ¿no? Y en lo cotidiano. Sí, claro que sí. Bueno, ya ahí ya has mencionado un par de cosas. Ahorita, si gustan, podemos enfocarnos más en lo que es la novela El miedo a los animales, que me parece interesantísima, casi como documento, pues sí, de estos documentos de cómo era la vida en los noventas, ¿no? La corrupción, la figura del judicial que era tan, tan extraña, daba tanto miedo muchas veces esta figura, ¿no? Del judicial corrupto aquí en México ya era como un símbolo de muchas cosas. Pero mencionaste algo muy interesante, Víctor, es acerca de la tradición y me parece que, bueno, Max, en algún momento, cuando hablábamos de Sor Juana, por ahí lo relacionabas, ¿no? Un poquito como esta tradición medio barroca o que quizá la podíamos encontrar ahí ya en esta línea, ¿no? Hay algo de esto, ¿no? Como Sí, Fernández por de supuesto. Lizardi, ¿no?
Sí, claro, claro. Fernández de Lizardi y Sor Juana son, yo creo que son fundamentales para Enrique Serna, porque Enrique Serna, al igual que yo creo que su gran antecesor, Jorge Ibargüengoitia, son unos grandes eruditos capaces de exprimir la naranja en todos sus aspectos, ¿no? Sor Juana no es solo el primero sueño, no es solo la erudición de Sor Juana, es también la riquísima, probablemente parodia, probablemente simplemente el resquebrajo, ¿no? Del oído al escuchar todos los dialectos del español que escuchaba Sor Juana, que ella parodiaba, que ella recreaba, el español de los indígenas, el de los criollos, el de los negros, el de los mulatos, el de los saltapatraces. Enrique Serna hace exactamente lo mismo y pone a dialogar siempre a sus personajes, pues creando un punto de tensión en el cual en verdad no sueltas la novela. Es algo que otros escritores que tienen ese, digamos, ese nivel de sapiencia, pues no logran hacer de manera fluida. Pienso en Humberto, sí, en Humberto Eco. Sus Claro. novelas son muy aburridas, pero son un deleite intelectual. En cambio, con Enrique Serna, pues es un deleite intelectual, pero hay un flujo de las palabras que se vuelve verdaderamente extraordinario. Y yo creo que, por un lado, lo recupera de las comedias de enredos barrocas, de Lope de Vega, de Sor Juana, de Eso, Quevedo, sí, del sí. mismo Cervantes, y por supuesto de la novela picaresca, como ya menciona Víctor, pero también de la novela del folletín del siglo XIX, que viene pues, de la tradición francesa, un poco de la inglesa y de la mexicana, en la cual Enrique Serna, queriéndolo o no, incursionó al ser por muchos años escritor de diálogos, de libretos para telenovelas. Para Pues, telenovelas, sí. sí, precisamente. Enrique Serna, antes de ser el gran novelista que conocemos hoy, pues hacía guiones de telenovelas, de películas de ficheras, de trailers, toda esta comunicación con un mundo tan desprestigiado por el mundo académico, intelectual, le permite a Enrique Serna tener una voz que no tienen los otros escritores, pues quizá con mayor preparación o quizá con mayor encuentro, ¿no? Con la tradición. Yo creo que Enrique Serna lo ha hecho de una manera mucho más íntimo y yéndose por los caminos, los senderos que a veces nadie quiere atravesar, ¿no? Claro que sí. Bueno, le recordamos a toda la gente que estamos en vivo. Queremos interactuar con ustedes. Sería muy bueno que nos escribieran. Y yo quisiera hacerle una pregunta a todo el público. ¿Han leído a Enrique Serna? ¿Qué libros de él? ¿Qué novelas? Antes de continuar hablando, en un momento más estaremos hablando. Además, hay de esta novela que es El miedo a los animales. Hay otra cosa que a mí me parece fantástico, que es, pues, no deja de ser una novela policíaca, ¿no? Ya para entrar un poquito en materia, y como ya muchas veces lo hemos dicho, ¿no? A veces suele desdeñarse a los géneros, ¿no? A estos géneros que son como más comerciales en el sentido pues como una novela policíaca, ¿no? La típica de detectives o esta que pueden ser, pues a mí honestamente yo les digo, yo las disfruto muchísimo, siempre que encuentro una película de detectives o una novela de detectives, me parece fantástico, ¿no? Hay un entramado ahí, ¿no? Siempre que debe tener, que debe ser interesante. Si no hay un buen entramado, entonces no funcionan estas novelas, ¿no? Y entonces, aunque sea que te vayan llevando, aunque ya medio con la pura intriga de saber quién fue el asesino o cómo se va a resolver un tema de estos, esto sigue siendo muy interesantes estas novelas, por muy sencillas que parezcan. Pero esta novela, algo que me parece excepcional es que, pues sí, juega en la novela de detectives, pero lo lleva al mundillo cultural, ¿no? Y cómo relaciona, por ejemplo, otra cosa que a mí me fascina de los libros de Serna, que hay que decirlo de esta manera, creo, no tiene miedo de nombrar a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, cuando habla de la corrupción, la habla como tal, cuando habla del mundo de la cocaína, del mundo de los prostíbulos, de todo este mundo no relacionado con la corrupción, con los moches, con todo este rollo, ahí está en la novela y pareciera que lo estaba viviendo él mismo, ¿no? Que conoce perfectamente este mundo. Pero luego, interesantísimo,
se brinca en el medio de los animales al mundo cultural, y entonces ya tenemos, por ejemplo, el narcopoeta, tenemos a las vacas sagradas que siempre ha criticado, tenemos las influencias literarias de los premios, todo este rollo. Uf, hace un cruce ahí entre la novela de detectives clásica con una crítica al mundillo cultural interesantísima, ¿no? ¿Cómo ven ahí en ese sentido ustedes? Sí, pues por ejemplo, una de las instituciones que aparecen ahí es el Fondo de Estímulo Sí, a la Lectura. Sí. O sea, pues en referencia a organismos que sí existen, ¿no? Y también le tira pues, directamente a instituciones ya totalmente prestigiosas, ¿no? Como puede ser la UNAM, como claro, puede ser centros de cultura, cierto ambiente, ¿no? Que existe en Coyoacán. O sea, realmente él no deja a títeres sin cabeza. O sea, parte de su propuesta literaria claramente tiene que ver con, pues, hacer una sátira de absolutamente todo, ¿no? Incluido él mismo. No tanto como en el sentido de Enrique Serna, pero sí a través de sus protagonistas, ¿no? En este caso de, pues, de Evaristo, ¿no? Que es un, pues, de alguna manera es un escritor frustrado, ¿no? Que ingresa aquí al todo este mundo corrupto judicial pues con la ambición de poder escribir una novela, ¿no? Y tener el reconocimiento que anhela y que un reconocimiento que además él encuentra que los demás están obteniendo solamente por cuestiones, pues, de relaciones, ciertas cosas así medio de nepotismo y por una, incluso pues por un tráfico de influencias, ¿no? Digamos que parecería que está exento de los ámbitos culturales o de, en este caso, de la literatura, pero que también funciona, ¿no? En el mercado, incluso editorial, por ejemplo, ¿no? Ahora quizás sea un poco más complejo, pero pues seguro también siga habiendo casos, ¿no? Pero en general es interesante cómo es que Serna tiene esta mirada completamente ácida, ¿no? Sobre todo también con sus personajes digamos, Evaristo intenta ser mejor todo el tiempo, ¿no? Pero simplemente, pues se va para, o sea, se cae, no puede, ¿no? Y en ese como especie de patetismo, pues creo que también está marcando una idea de lo que es también la condición. En ese sentido ya lo podríamos ver no solo condición, pues, nacional, sino condición humana, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? A poder llegar a tocar un tema quizá de otra índole a partir de la sátira y de la burla. Y otro aspecto que me interesaba mencionar de la novela, pues es cómo logró él conjugar, pues como decías Gustavo, el policíaco con una novela quizá un poquito más, con pretensiones un poco más literarias, ¿no? O sea, realmente no es que estemos leyendo una saga, ¿no? Un libro como de entregas así en sagas, como por ejemplo, pues no sé, aunque sea muy buena Harry Potter u otras cosas así, sí, sino que no, realmente él logra un poco superar estos, que también ahí habría otra discusión, porque hace poco estaba leyendo un artículo de Alberto Chimal, de cómo es que se ataca a los géneros, ¿no? Justamente, género de la ciencia ficción, el género fantástico, el género del policíaco también, ¿no? Pero realmente es interesante ver cómo se puede hasta cierto punto trascender ese género cuando se incorporan elementos novedosos, ¿no? Y en este caso yo creo que el gran acierto es vincularlo con una realidad muy concreta de Enrique Serna, ¿no? En este caso con la realidad de México. claro. Bueno, yo quisiera dar lectura aquí a un comentario que ya tenemos. Dice, en México, al igual que en Hispanoamérica, la novela policial negra cobra auge a partir de los años 70, porque es el espacio en el que se puede dar cuenta del descontento social y de la desilusión generados por la ausencia de límites claros de la ley. Me parece muy acertado el comentario y sí es cierto. Recordemos, a mí me pareció una crónica de los 90, ¿no? Esta figura de Maitorena, yo recuerdo hace años que lo llegué a realmente a sentir algo, casi lo imaginaba, ¿no? Cuando leí por primera vez la novela, todo esto, este personaje
corrupto, ¿no? Que se le puede pasar una calentada a algún inocente o a alguien que por hacerlo hablar y se le pasa la mano y pues lo mata, ¿no? Sin ningún cargo de conciencia y sin ningún tipo de repercusión, ¿no? Y nos recuerdan a estos judiciales que llegaban en sus camionetas y era un miedo, ¿no? Yo me lo imaginé siempre con una chaqueta de cuero café, no sé por qué. Esta era la figura que, no sé si lo describe así en la novela, pero era la figura que teníamos del judicial, una chaqueta de cuero café, pantalón de mezclilla, y sabíamos que acá traía una pistola o algo así, e infundía miedo cuando se bajaban de sus camionetas. Como el de Amores Perros, ¿no? El que le hace el contacto de el hermano que va a matar al otro hermano, ¿te acuerdas? Ajá, ¿Te sí, acuerdas? sí, El sí. judicial que es director ahí de una alcaldía, no sé qué. Ah, claro, claro, Sí, claro. uno de lentes, así como. Ajá, Sí, que le sí, avienta el sí. celular por la ventana, trae una chaqueta, o creo que trae una chaqueta de cuero, ¿no? Así café así con Sí, la felpada, sí. sí, completamente corrupto y sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Y moviéndose siempre en las líneas de la ley, ¿no? En las fronteras de la ley, actuando todo el tiempo en estas ambigüedades, ¿no? Esos eran los 90s, pero hay una cosa entrañable, bueno, ahí tenemos a un personaje interesantísimo que es el Maitorena, pero el personaje de Evaristo me parece excepcional, ¿no? Fíjate que decíamos ahí en el taller de novela, ¿recuerdas, Max? Que inicia la novela cuando él se está echando una siesta, ¿no? La mona, que le dicen, está durmiendo la mona, y está soñando con premios literarios, ¿no? Y despierta y está trabajando para la PGR haciendo informes falsos, ¿no? Porque le pagan con la corrupción de unos antros y todo el rollo, ¿no? Y todos sus sueños de ser un gran escritor, pues ya están frustrados porque tiene que pagar las cuentas y tiene una hija y tiene todo esto, ¿no? Y es un personaje entrañable al ver cómo se fue, como él dice, con las parrandas, ¿no? El desgaste de las parrandas, el desgaste de la corrupción de todos los días, fueron sepultando sus sueños hasta que se encuentra 10, 15 años después completamente frustrado y metido hasta el fango de la corrupción, ¿no? Él también, una especie de antihéroe, ¿no? Bueno, no sé cómo catalogar un personaje como Evaristo, ¿no? Creo que para no solamente el personaje de Baristo, sino en general la galería de personajes de Enrique Serna, y regresando un poco a lo que decía Víctor, yo creo que la parodia o la sátira en Enrique Serna no es el fin, sino el medio. Es decir, Yeah. él hace una descripción impecable de la condición humana con todos los bemoles, con todos los claroscuros, y por lo tanto, en todos los episodios que él va narrando, pues desde, por ejemplo, la novela que creo que sería Ángeles del Abismo en el siglo XVII, hasta ya sus últimas novelas, que ya es en el siglo XX, mediados del siglo XX, XXI, siempre se muestra la misma dicotomía de, por un lado, un mundo intelectual y sin embargo asediado o acribillado por sátrapas, por ratas, por gente que solo está escalando, que no hace realmente nada y sin embargo se acapara de todos los medios. Y por el otro están personajes marginados que sí tienen capacidad creativa, pero que no pueden aspirar a los grandes estratos culturales o políticos y tienen que someterse a los mismos, a los edictos, ¿no? De esas esferas corruptas, de esas esferas, pues que se la pasan silenciando a las voces de estos personajes, a Crisanta. Pienso, por ejemplo, en mi personaje favorito de Enrique Serna, que es el malvado inquisidor Cárcamo, ¿no? Que Uh-huh. es un dominico terrible, celoso de los éxitos de los teatreros. Él es un gran teólogo, un gran escritor en latín, y sin embargo tiene una terrible culpa, porque además es sodomita y le encanta atascarse de comida, siente la culpa y después se mete un cirio por el culo para sentir simplemente el placer y la culpa, ¿no? Entonces esa dicotomía crea a un personaje muy real, un personaje que está viviendo realmente y que está torturado por sí mismo, por sus culpas y por sus aberraciones, digámoslo así,
Y todo eso lo vemos siempre en los personajes de Serna, ¿no? Mucho más delineados en la novela, pero yo creo que también Enrique Serna es, en el terreno del cuento, uno de los pocos escritores que pueden construir personajes entrañables en 10 o 15 páginas, ¿no? Pienso en el que para mí es uno de sus mejores cuentos y que marca un antes y un después en la cuentística mexicana, Hombre con Minotauro en el pecho, ¿no? Que igual es una crítica a toda la esfera artística, en este caso de los artistas plásticos, de todo el esnovismo que hay alrededor de las interpretaciones, de toda la mercancía, ¿no? Que se puede convertir en un ser humano. Hay una de las frases, ahorita no la recuerdo muy bien, pero este niño que tiene al Minotauro tatuado en el pecho por Picasso, dice, no sé qué soy, una pieza de arte o un ser humano. ¿Qué calidad pesa más, ¿no? Dentro del rango de las valías. Entonces yo creo que Enrique Serna siempre pone la balanza de tal manera que uno como lector termine inclinándola, ¿no? Y eso es algo también muy difícil de hacer. Que nos convenzan todas las posibilidades que la novela va ofertando y que sintamos simpatía por las varias formas, ¿no? de sus personajes, de sus personalidades y de sus mutaciones. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, no se ha perdido la comunicación. Sí, tienes razón, Max. Bueno, ya has mencionado ahí la faceta de cuentista de Serna, que si bien no la ha cultivado tanto como la novela, por supuesto, me parece que solamente, bueno, yo conozco únicamente dos libros, que son Los Amores de Segunda Mano, que ya estaremos comentando un poquito ahora sí, dentro de una semana, que el título me parece genial, ¿no? Amores de Segunda Mano, ¿no? Qué genialidad de título. Y por otro lado, los orgasmógrafos, ¿no? Que también es muy interesante ahí esta serie de relatos que presenta y el cuento del orgasmógrafo, que me parece también muy bueno, ¿no? Sucede lo contrario, ¿no? Se juzga a un personaje por no sentir orgasmos, ¿no? Porque hay una obligación de sentir el orgasmo, ¿no? Entonces, cuando alguien decide no sentirlo porque dicen que no tiene por qué, entonces es juzgado y es el centro ahí de la trama, ¿no? Eso me parecía genial. Aquí hay unos comentarios. Dice, recordemos que en los años 90 en la presidencia estaba Salinas de Gortari, en pleno auge se daba la corrupción, narcotráfico, y la novela proyecta dicha situación, efectivamente. No, pues sí, y bueno, hablando de estos personajes, yo también recuerdo la lectura del Seductor de la Patria, que es bueno, a mí me encantó también haber leído esta novela. Y que, bueno, yo casi estoy seguro, fíjense cómo es lo que hablábamos un poco, no nada más es inventar cosas, hay una investigación profunda, muy profunda de la historiografía de México, de un personaje tan complejo como Antonio López de Santana, ¿no? Y como él dice, él lo menciona en el propio libro, nunca fueron sus aspiraciones aportar a la historia de Santana o nada, él quería hacer una novela metido en los zapatos del personaje, del ser humano que pudo haber sido Santana, ¿no? Y ahí toma algunas licencias y yo recuerdo, bueno, la novela es bastante grande, hay cartas, hay episodios, está tejida de una manera compleja, pero fue entrañable esa lectura, ¿no? De un personaje tan complejo, meterse con Santana, imagínense, y que yo creo que podríamos catalogar a Serna como uno de los que empiezan este movimiento de reivindicación de Santana, porque siempre ha sido el gran villano de México, y de repente pues, Serna, hace muchos años ya, los 90 creo, saca esta novela que va hacia la figura del ser humano, ¿no? Eso era importante. Todo el mundo, hace muchos años, todo el mundo crucificaba a Antonio López de Santana, ¿no? ¿Cómo ves ahí, Víctor? Sí, es interesante pensarlo así también porque, pues de alguna manera el escritor está ahí como para reproducir, ¿no? Para recrear, para interpretar, no tanto para decir juicios de valor o juicios morales, éticos, ¿no?
Eso pues se desprende de una lectura y también, pues en el caso de un escritor como Enrique Serna, pues le dio relieve, ¿no? A este personaje, por ejemplo, como de Santana. Y yo me quedé pensando más bien en la otra novela, la reciente, la del Vendedor de Silencio, que fue, y bueno, yo he escuchado más o menos rápido, ¿no? Esta obra pues es el retrato de un periodista que más bien vivía de Negri, De Negri. de no contar, ¿no? O sea, obtenía, digamos, eh, pues su modus vivendi era el no divulgar toda la información que tenía de la corruptela y de los políticos y de gente, pues, que está en las primeras planas, digamos, ¿no? Y por eso el vendedor de silencio, ¿no? Pero bueno, una de las cosas cuando yo he platicado con gente de esta novela, pues es que siempre me dicen así como, es que no, me cae mal el personaje, ¿no? De Negri, o sea, es súper misógino, es un tipo de lo peor, detestable, todo el tiempo se está expresando de una forma horrible de las mujeres, lo cual es verdad, pero eso es justamente el acierto, ¿no? De él como escritor, de poder haber reproducido pues sí, todas las execrencias de las que es posible una persona, de la que es capaz una persona, pero darle este matiz para que sea un producto que pueda ser digerible, que pueda ser leído y que uno pueda tener este tipo de contacto con tu contexto, ¿no? O sea, realmente creo que si hay una especie de importancia o de valor a veces en la lectura, pues es el de poder reconocer también tu propia realidad y el lugar en el que estás, ¿no? También a partir de la lectura de un libro. Y en este caso, volviendo un poquito a El miedo a los animales, Ujú. pues yo creo que hasta cierto nivel, ¿no? Muchos, quizás jóvenes escritores o gente que está aspirando y que está dentro del ámbito de la cultura, pues claro que cuando tal se gana el premio, cuando tal no se gana el premio, hay como estas pugnas, ¿no? Internas o también manifestadas entre grupos de amigos, etcétera, ¿no? Y entonces ahí también es muy interesante cómo él se va, digamos, como que se embarra, ¿no? Donde hay lodo, para sacar todas estas conversaciones que muchas veces, quizá todos hemos escuchado, pero se quedan entre, así como que tras bambalinas, y él realmente logra hacer de esto no solo un chisme, ¿no? Sino realmente elevarlo a la categoría de una crítica social. Yo creo que eso es una de las cosas que también hacen su lectura muy, muy eh, valiosa, ¿no? Sí, y yo aumentaría eso que dices, que no solamente es elevarlo a una crítica social, sino al nivel literario, ¿no? Que a final de cuentas, eh, una crítica social, pues sí, puede ser una nota en el periódico, puede ser incluso un tuit, ¿no? Sin embargo, darle un giro lingüístico que sea capaz de convertirse en algo entrañable, ya sea porque lo detestamos o porque coincidimos, es lo que hace, ¿no? A la literatura, es decir, que uno recuerde lo vil que puede ser un personaje por sus propias palabras y como dices, ¿no? Meterte al estercolero, pues a mancharte, porque eso es, a final de cuentas, el trabajo literario. Pienso, por ejemplo, en esta novela de Roberto Bolaño de 2666, la parte como de 500 páginas que son puros testimonios de los feminicidios, ¿no? En Ciudad Juárez. O sea, eso es meterte al estercolero, es un nivel de investigación en el cual todas esas fichas tienen un orden estricto en la trama, ¿no? Que finalmente no es solamente un apéndice, no es solamente una tabla, sino que se vuelve parte, ¿no? Del argumento. Y Enrique Cernas es una de las grandes virtudes que puede meterse en esas dicotomías tan hondas del espíritu humano, el espíritu humano en general y el mexicano en particular, ¿no? El citadino, misógino, eh, que, que se va al putero, que se va a misa en la mañana y al putero en la noche, es decir, todas estas dicotomías que se van perpetuando por las décadas y los siglos, lo manifiesta perfectamente, ¿no? En sus personajes. Y sí es increíble que lo logre. Sí, no, no deja indiferente, ¿no? Para nada. Exactamente. Sí, además, bueno, yo he visto
También la figura de él como escritor me ha parecido muy interesante, ¿no? Yo creo que él ha asumido, eh, pues de alguna manera, de una forma muy particular, esta responsabilidad, por así decirlo. Recordemos, ¿no? Bueno, nosotros venimos de una tradición, ¿no? Me refiero como mexicanos, ¿no? Del intelectual comprometido, ¿no? Y en algún momento, esto es interesante pensarlo porque en un país realmente, como ya se ha mencionado esto, en un país de analfabetas, en un país donde es difícil, ¿no? Muchas veces acceder a la cultura, al arte, a todos estos, los privilegiados han tenido que tomar de alguna manera un papel de críticos, ¿no? Una responsabilidad cultural, intelectual, ¿no? Y compartirla a las masas. Y esta se ve expresada en la provocación, eh, en, en hacer pensar al público, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenemos grandes figuras desde Octavio Paz, Carlos Fuentes, tantos intelectuales comprometidos en este sentido. Pero Serna en los últimos años yo lo he visto que lo ha asumido, él no ha dejado de escribir, pero él ha hablado, por ejemplo, de la figura de las vacas sagradas, por ejemplo, ¿no? De que sería una figura que ya también tendremos que ir superando, ¿no? Esta figura de casi el sacerdote de la cultura que te dice lo que es cultura y lo que no es cultura. Él es como de los primeros que inicia estas discusiones. También otra cosa que me parece muy interesante es cuando habla de los rebaños, ¿no? Que nos traen a todos, ¿no? Y está haciendo la crítica a los grandes medios de comunicación masiva, ¿no? A Televisa, que están realmente enajenando a la población mexicana, ¿no? Y él, desde la literatura, ha sido casi una afrenta, ¿no? Desde los instrumentos de la literatura, ¿no? La sátira, la inteligencia, la narrativa, los personajes, ¿no? La crónica de un tiempo, me parece interesantísimo esa guarida, no esa guarida, esa trinchera que él ha asumido, ¿no? Y en la última, pues se ha metido en dos, tres problemas por la defensa del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Desde una columna, él defiende el lenguaje, él no es político, él no es vendedor de nada, ¿no? Él es un escritor que sigue escribiendo y desde ahí plantea ideas, desde una columna, ¿no? Entonces, pues a mucha gente no divide opiniones, ¿no? Puede ser controvertido, ¿no? Muchas veces, pero yo veo una honestidad cultural e intelectual en lo que él hace y él escribe, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. Y, ajá, honestidad bueno, yo sí, lo complementaría diciendo como congruencia, ¿no? Tiene cierta congruencia respecto de su figura como escritor o como autor y su obra, ¿no? Y me quedé pensando también que, pues, esta época justamente de los 90, ¿no? Por ahí aparece un personaje que se llama Jiménez del Solar y es Ajá, pelón, ¿no? Y pues estamos a principios de los 90 sí, y todo el mundo tiene en la mente el presidente de aquellos años, ¿no? claro. Y pues este tipo de cosas, ¿no? De transformar a partir de la palabra literaria, de transformar esta realidad, ¿no? Eso creo que es como quizá lo subversivo, ¿no? En su obra. Y ya ahorita que mencionaba Max también el antecedente como de Irván Goitia, pues Ujú, quizá la línea podría continuar con Juan Pablo Villalobos, por ejemplo, recientemente, ok, sobre todo esta de No voy a pedirle a nadie que me crea, pues tiene ahí unas coincidencias y unos paralelismos con la obra de Serna, bueno, especialmente con esta de El miedo a los animales, y también otro libro que es anterior, pero que sí valdría la pena rescatar, es el de El complot mongol, ¿no? Que ya habíamos un ajá, poquito rápido mencionado. Pero yo creo que pues también tiene que ver mucho con una crítica o una reelaboración de ciertos mitos nacionales y cierta idea de lo mexicano que quizá ahora ya está completamente, pues quizá sería un poco hasta anacrónico, ¿no? Pero creo que en los 90 todavía funcionaba esta idea colectiva, bueno, todavía no había esta presencia de redes sociales o del internet, y finalmente una televisora, ¿no? Televisa, TV Azteca, pues dictaban en gran medida el imaginario, pues
cotidiano, ¿no? Y en ese sentido, pues figuras como Colosio, yo qué sé, como Chupacabras, como Gloria Trevi, están ahí, ¿no? Todavía rondando como esta obra. No sé qué piensas. Sí, entrañables los noventas, ¿no? Sí, sumo a lo que estaban diciendo, esta idea, ¿no? De la congruencia. Yo creo que Enrique Serna tiene una gran congruencia en decir, yo soy un escritor, no se aparece en los medios, de repente hay una entrevista por ahí, pero no está, digamos, en las grandes tertulias, ¿no? Que digo, no está mal, ¿no? Estamos a final de cuentas aquí en una, pero digamos que Enrique Serna se dedica completamente a la escritura, está comprometido, sí, pero no con la sociedad, yo creo, sino con su lenguaje, ¿no? Es decir, en efecto, no va con una corriente específica, sino consigo mismo, con sus preceptos literarios. Creo que ha sido muy fiel a sí mismo, no sabe cuáles son sus recursos literarios, narrativos, los implementa muy bien, saben dónde meterse y en dónde no. La novela negra, ¿no? La novela detectivesca, fue un experimento, le salió bien. La novela histórica le ha salido bastante bien, ¿no? Al menos tres de ellas, Sí. Ángeles del Abismo, el Seductor de la Patria y la del periodista, El Vendedor del Silencio, que se ubica, Sí. pues, principios, mediados del siglo XX, entra, digamos, como novela histórica. Es decir, hay una... sabe en dónde meterse y sabe que no porque haya novelas de vampiros, ahora escribe una novela de vampiros o un thriller de algún tema y se va por esa onda. Yo creo que Enrique Serna es bastante original en ese sentido, ¿no? Al no pretender la originalidad, es bastante original. Entonces, yo creo que va por muy buen camino. Y no había pensado en esto que dices tú, Víctor, de cuál es la escuela, ¿no? De Enrique Serna, porque eso se empieza a notar, yo creo que a los 2 o 3 libros buenos de un autor, se empieza a notar cuál es la escuela. Y sí, no había pensado que Enrique Serna, yo creo que ya tiene digo, yo lo admiro mucho, ¿no? Y de repente cuando escribo, pues sí tengo como sí tengo sus cuentos presentes al menos, pero no conozco todavía yo algún escritor que sea una figura al estilo de Enrique Serna, ¿no? Y sí, podría ser con Juan Pablo Villalobos, yo creo que habría que darle una lectura más profunda en ese sentido y con esa clave, ¿no? De Ibargüengoitia, Con Serna, Ibargüen. Villalobos. Sí, Sí. es una propuesta interesante, no lo había considerado. Sí, sí, nunca había yo pensado en Ibargüengoitia, pero claro, de maneras muy distintas, pero ahí está, ¿no? Yo siempre, de alguna manera, no sé por qué lo relacioné con Fernández de Lizardi, no, de alguna manera, No, sí, tampoco yo estaba creo yo que tan sí, yo seguro. creo que sí, sí, la parodia del mexicano, la Ajá, estampa picaresca, el costumbrismo, pero con el giro de tuerca del retorcimiento, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí tiene, y no solamente con el periquillo, yo creo que, por ejemplo, con la Quijotita, ¿no? Que son estos personajes, pues sí, ujú, totalmente marginales, totalmente excéntricos, sí, sí, sí. sí. Yo no lo había pensado tampoco, pero sí tiene mucho de Lizardi, efectivamente. Ahora, hay otra cosa que a mí siempre me llama mucho la atención. El miedo a los animales, yo creo que en su momento pisó muchos callos, como suele decirse, ¿no? Había referencias, incluso dicen que hasta el propio Octavio Paz y al mundillo de la literatura principalmente, ¿no? De la cultura en general, ¿no? De cómo operan, de los favores que se hacen y del ego que tienen todas estas figuras, ¿no? Este, y yo recuerdo en ese sentido, pudo haber competido, yo creo, en su momento, quizá con el propio Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que tenía estas novelas también como de detectives, ¿cómo se llamaba? El Velasco Chain, o el De Velasco las Chain, sí, su saga esta, ¿no? la saga. De- Pero yo creo que aquí, y hay que decirlo, digo, con todo respeto para los seguidores, los lectores de Paco Ignacio Taibo, y que yo también he visto las películas que se hicieron, pero esta me parece más natural, más orgánica, ¿no? No está embarrada de los tufos ideológicos. En Velasco Aranchain siempre eh, cruzaba ahí que con el socialismo, con el zapatismo, todas estas cosas, que no están mal, ¿no?
pero terminaba siendo para mí una novela más fantasiosa que en su momento que otra cosa. Más Y Serna, panfletaria, ¿no? sí, sí, Exacto, sí. y El miedo a los animales, buf, no, no, cuando la leímos era como un baño de realidad brutal, ¿no? Y con las licencias de la ficción. En algún momento, fíjense, yo, por ejemplo, cuando estaba yo iniciando en el cine, yo dije, no, pues es que esta es súper adaptable al cine, ¿no? Me acuerdo que le di una segunda lectura y dije, no, aquí no, tal vez sí, pero no podría salir una película o no una buena película, ¿no? Sería un intento fallido llevar una novela de estas al cine. Y entonces ahí me cayó, dije, qué buena novela, ¿no? Sí, sería complicado, ¿no? Sí. Quizá tendría que ser una trilogía, tal vez, Otro de porque, las Quaranchain o algo así, ¿no? Tal vez. ajá, sí, sí, realmente en esta comparación con lo de Taibo, pues, es que se siente más libre, ¿no? Quizá Sí, el miedo a los animales, justamente por ser como este humor tan cáustico y tener tanta, pues, irreverencia ante todo, ¿no? Incluido el propio personaje, el propio Evaristo, pues eso hace que el tono de la novela todo el tiempo sea, pues no sé, es muy difícil de mantener quizá esta tensión así, ¿no? En otro tipo de formatos en el cine. Así es. Pero a mí o sea, el miedo a los animales me sigue pareciendo que tiene esta correspondencia con una realidad que todavía nos puede parecer muy cercana. Y yo creo que también esa es una de las grandes, o sea, vale la pena acercarse al libro justamente por esta vigencia que tiene, ¿no? claro. Este, pues sí, a mí me gustaría realmente, ya casi estamos por cerrar, estamos por hacer los comentarios finales, casi por despedirnos. Aquí ya hay varios comentarios aquí, les recomiendo aquí, bueno, nuestra amiga Ruth Becerril nos ha estado poniendo aquí un montón de datos y que yo creo que sería bueno darle una checada ahí a todo lo que ha escrito, me parece interesante, no nos da así como completamente el tiempo para enunciarlos aquí, pero muchas gracias a Ruth. Eh, y yo, ¿qué tan actual sería una novela como El miedo a los animales? O sea, en estos momentos, ¿no? En cuanto al mundillo cultural, ¿sigue funcionando así? ¿Seguirá viendo estas vacas sagradas que pareciera que ya, pues están como, se quedaron un poco atrás esta figura, ahora estamos entre una mezcla entre el intelectual y el activista, ¿no? El mundo ciertamente ha cambiado, ¿no? Ya no es una novela vigente en ese sentido, ¿no? En la descripción tal cual de la realidad, pero sí en los preceptos, ¿no? Sí, puede seguir siendo vigente, por supuesto, ¿no? Si quieren, ya vamos cerrando esta conversación con un pequeño comentario para cerrar. Sí, bueno, antes de que le gano la palabra, perdona más, pero rápido, sí, yo creo que sí quizá ya la dinámica no es la misma y tampoco la presencia de figuras tan totalizantes como Carlos Fuentes o Octavio Paz, pero yo creo que todavía hay un sistema literario, un sistema de creadores, o un sistema cultural más bien, en el que todavía pondera demasiado pues ciertos grupos o la influencia que puede tener ciertos grupos, aunque por otro lado también es natural que alguien prefiera invitar a un conocido a un completo desconocido, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay más que en estos grupúsculos, la crítica iría por el lado de la censura y por ejemplo, en el caso de la prensa, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hay una libertad de expresión en este momento? ¿O hasta qué punto la crítica, digamos, de medios culturales en general llega a tocar fondo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente podemos ser autocríticos en este momento? Yo creo que iría un poco tal vez por ahí. Bueno, o sea, es una opinión, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que ya para finalizar,
pues no quedaría más que invitar, ¿no? A leer a Enrique Serna, que en verdad es un escritor polifacético, es un escritor que tiene ensayos, por ejemplo, el de la soberbia intelectual, del que no hablamos aquí, bueno, lo tocamos, pero no hablamos directamente, que es un gran, gran libro de ensayos, tiene grandes cuentos, y sobre todo tiene extraordinarias, extraordinarias novelas, todas muy distintas entre sí y sin embargo son un mismo universo, el universo de Enrique Serna, muy propio, muy íntimo, donde habla de todo, de la sexualidad, habla de la violencia, habla de la marginación, habla de tantas cosas. Y lo mejor es que lo hace con muchísimo humor, ¿no? Que no deja mancillada la erudición. Entonces, no queda más que invitarlos. Y yo los invito a leer. Desafortunadamente no la tengo aquí porque la tengo prestada, pero mi novela favorita de Serna, que es Ángeles del Abismo, que en realidad es una cátedra de historia de México, sobre todo de la época barroca. Es uno es un mosaico de personajes, de vivencias en el virreinato, es una comedia de enredos y también tiene por ahí algo de novela negra, es extraordinaria. Yo los invito a todos a que lean a Enrique Serna y que pues afortunadamente se puede leer en todas partes, ¿no? Tienen internet, tienen PDF y muchas editoriales, casi todas tienen ya libros de Enrique Serna. Se consiguen con bastante facilidad. Sí, bueno, yo aquí le agradezco a toda la gente que ha estado escribiendo. Silvia Peralta nos manda saludos aquí a los tres. Muchas gracias por su comentario. Sí, hombre, es entrañable. Yo lo conocí, ¿sabes? Yo estaba en la prepa y de repente nos llevaron a de estos, ya sabes, cuando un evento cultural no tiene mucha gente y agarran a las escuelas y se llevan a todo el salón juntos, ¿no? Ya iba para rellenar un evento que quizá fallido, acaso fallido, ¿no? Y llegamos al Casino Español, me parece, yo estudiaba en el centro de Jalapa, llegamos al Casino Español y de repente yo me encontré ahí como, no sabía yo ni a qué iba, no sabíamos, nos dijeron vamos, nos metieron todos al salón, calladitos, con silencio, y de repente estaban tres actores, uno vestido de Antonio López de Santana y estaba leyendo un libro, ¿no? Y estaba leyendo un monólogo de Antonio López de Santana. Y era Enrique Serna, era el propio autor caracterizado ¡Qué padre! Era caracterizado ¿cómo se llama? De Santana, leyendo, eso me pareció súper especial porque el Casino Español, para quien conoce Jalapa, está enfrente de la casa donde nació Santana, del Banamex, del centro. Y entonces, imagínense encarnar a Santana casi prácticamente en el lugar donde nació, ¿no? Y traerlo, ¿no? Con esta magia que tiene el teatro, que es encarnar a un personaje. Todo un sueño guajiro. Sí, ¿no? Fue increíble ver ahí, había otro Benito Juárez y alguien más, y los tres leyeron fragmentos de la novela. Esa fue la manera de presentar el libro. Y desde ahí lo conocí y pues nos ha ido ahí acompañando sus lecturas y sus novelas, ampliamente recomendable, como ya hemos estado diciendo aquí, ¿no? Yo quiero decirles una cosa, una noticia, pues vamos a tener a Enrique Serna en la próxima sesión. Muy amablemente ha accedido a platicar aquí con nosotros. Queremos pues conversar con él un rato, que también converse con la gente, con el público que sigue estas charlas. Y pues los invitamos a todos dentro de 8 días. Esperamos que todo siga conforme al plan y poder tener aquí a Enrique Serna y platicar un ratito con él, ¿no? Va a ser un gusto conocerlo e intercambiar. Qué notición. Sí. Esperemos que yo no lo conozco, no. Pues ya estaremos platicando con él y si nos está viendo ahorita en estos momentos, pues le enviamos por supuesto un cordial saludo y lo esperamos dentro de 8 días. Órale, pues. Pues aquí último dice, saludos, nos motiva para leer a nuestros escritores mexicanos y extranjeros, por supuesto, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que sigue estas charlas. Pues chicos, muchas gracias, ¿eh? Es un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Igualmente, un gustazo. Igualmente. Gracias a todo el público. Le recordamos seguir la cartelera del Ágora de la Ciudad y del IBEC, por supuesto, en las redes sociales, ya las conocen, las páginas de Facebook. Ahí podrán encontrar una oferta cultural
muy amplia. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días aquí en el Círculo de Lectura. Seguiremos hablando de Enrique Serna. Adiós. Chao, chao.